propósito de subir el webinar a nuestro canal de YouTube para el beneficio de los que no pudieron estar aquí con nosotros y se puedan conectar más tarde para accederla y para consultar de los que estamos aquí presentes. Solicitamos mantener la cámara apagada y el micrófono también durante la presentación. Este webinar será ofrecido por la profesora Isamar Abreu, que es bibliotecaria en el Sistema de Bibliotecas de la UPR, es bibliotecaria jefe de la colección de artes y música en el segundo piso de la Biblioteca José Lázaro. Trabaja como bibliotecaria en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico en la colección de las artes y música. Entre sus intereses profesionales se encuentran asistir al estudiantado con necesidades de información y mejorar las vías de acceso a las colecciones especiales. Antes de comenzar, queríamos preguntarle, profesora, cuál es su preferencia de las preguntas o las dudas, si se hacen al momento cuando surjan y el estudiante levanta la mano y se hacen en el momento, o prefiere que se escriban en el chat, las recopilamos y luego al final de la presentación suya, pues se las canalizamos para que se contesten. Hola, buenos días. Creo no tener problemas que las preguntas se hagan al instante. Si nos acercamos, pues ya a las 12, pues las vamos dejando al final. Ok. Pueden, el que tenga la pregunta puede levantar la mano para que le haga la pregunta a la profesora. Sin más demora, profesora, el espacio virtual es suyo. Buen día. Ok, muchas gracias. Déjenme un momentito en lo que me muevo a la presentación. ¿Me pueden confirmar si la ven? Sí, se está Sí, se viendo, ve. profesora. Ok, Se ve. ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Propiamente esta es la segunda parte del ciclo de talleres que se ha dado del manual de estilo de la Modern Language Association, mejor conocido, ¿verdad?, por sus siglas MLA. Vamos a estar discutiendo pues lo que... Ay, disculpen que tengo un problema de moverme por la presentación. Ahí va. Vamos a estar discutiendo pues las consideraciones del lenguaje inclusivo, que es un capítulo nuevo que incluye esta nueva edición, y vamos a estar describiendo pues más en detalle los 9 elementos medulares que la profesora María Ledesma les estuvo presentando la semana pasada. Y mientras voy discutiendo los elementos medulares, voy a aprovechar el momento pues para ir presentando ejemplos de cómo trabajar referencia bibliográfica, fichas bibliográficas de esos formatos que son tricky, los formatos no tradicionales. La nueva edición, pues como les comentaba, contiene varios capítulos que no se habían traído a la publicación. El primero pues fue dedicado a la gramática y a la ortografía del inglés, y pues como eso sería una clase aparte, me quiero dedicar solamente a ese capítulo 3, que es muy breve, pero es muy valioso, que es un capítulo para cómo uno puede escribir teniendo en cuenta o considerando los principios del lenguaje inclusivo. Para MLA se describe la inclusión en el lenguaje como tratar con respeto y sensibilidad el lenguaje que describe la identidad individual y grupal de las personas, para así evitar parcialidades que podrían hacer a algunas personas sentirse excluidas. La sección pues da pautas generales y son basadas en los principios de relevancia, de precisión, de respeto, de ortografía, de representación, de memoria y de actualidad. El objetivo es ayudar a ustedes, a los escritores, a aplicar el lenguaje inclusivo cuando se refieren a aspectos de racialidad, de etnicidad, de género, de religión, orientación sexual, diversidad funcional, edad, estatus económico o social. Y pues para beneficios de profundizar en estas particularidades, pues voy ahora a moverme a discutirlos individualmente. Aclaro que las opciones a continuación son traducciones directas del manual, con excepción a las que voy a aplicar al español, que no están basadas propiamente en el libro porque todavía no hay una traducción. Este libro se publicó en el 2021 y aún no hay una nota de parte de ellos de que vaya a haber una traducción al español.
sino que lo que estoy trayendo a la mesa, pues, son reglas generales del idioma. Y eso, pues, claro, tiene muchas particularidades políticas entre medio. El número 1, eh, que en inglés, pues, sería make reference to identity relevant, o sea, identidades, ¿son relevantes para su escrito? Pues aquí considera si nombrar o señalar aspectos étnicos, religiosos, de género, orientación sexual, edad, discapacidad, estatus social o económico son aspectos relevantes a destacar en tu escrito. Pregúntese si visibilizar rasgos identitarios colocan a la persona fuera de la norma. Por ejemplo, escribir legisladora, actor transgénero o en inglés, astronauta afroamericana, estamos pensando siempre que la norma es un hombre o un hombre cisgénero. Claramente, pues esos son ejemplos que, de acuerdo a lo que usted vaya a escribir, pues pueden ser importantes para representar, pero también pues tiene que ver si es un señalamiento que lo que hace es singularizar. También, pues, ya sea eliminando el uso del género masculino como genérico universal, es una alternativa de cómo usted puede eliminar, esas generalizaciones, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla de manera, y valga la redundancia, general de la historia, se utiliza el hombre, cuando en realidad se puede obviar esa palabra y decir la humanidad, la sociedad. O en el caso ya del español, que lo vemos mucho en las tesis, se hace el desdoblamiento léxico, sobre todo pues para dejar saber que cierta profesión es, predomina, ¿verdad? Las mujeres y se escribe las maestras y los maestros, pues usted puede, en vez de utilizar ese desdoblamiento, utilizar la abstracción, el magisterio. Y de esa manera, pues usted está redactando y eliminando el lenguaje sexista en el proceso. Buenos días, profesora. Sí, Disculpe. El señor Francisco Ortiz tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, ¿me escuchan bien? sí, 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 profesora, buenos días. Es precisamente con eso con lo del desdoblamiento léxico. ujú. Es si sería aceptable, en vez de escribir las maestras y los maestros, las y los maestros o los y las maestras, por aquello de simplificar un poco, pero al mismo tiempo cumplir con la norma. Bueno, aquí tengo que poner el asterisco antes de la contestación de que claramente yo no soy profesora de español ni de lingüística, pero puedo referirme, pues, a respuestas que ha dado reciente la Real Academia Española y tómela con pinzas de que, el desdoblamiento, en general, pues, peca de la economía del idioma. Claramente, si uno, pues, está, pues, queriendo desde su escrito hacer uno llevar a cabo un mensaje, ¿verdad? De activismo, ¿verdad? De representación. A mí, en lo particular, y esto es mi opinión, pienso que no está mal. Y a veces lo que les digo es que he visto que ciertas facultades en la UPR, pues sí recomienda que se haga este desdoblamiento para visibilizar a las mujeres, sobre todo, ¿verdad? En ciertas profesiones. A mí no me parece mal, pero claramente esto, lo que estoy haciendo es más bien una interpretación al español de lo que son unas indicaciones en estos momentos solo en inglés. Espero que le haya contestado su pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ok, Disculpe la interrupción. no, no. Bueno, y entonces en este apartado ellos pues ponen un ejemplo, recuerden, esto está solamente en inglés, que no sé si han visto cuando pues han leído artículos recientes, ¿verdad? Incluso en la prensa, que cuando se habla de la comunidad latina en Estados Unidos, ya no se está usando latinos, ¿verdad? Porque en inglés no está, no está claro, ¿verdad? El género, sino que se está utilizando la X
como un término no específico. Es popularizado, ¿verdad? En Estados Unidos y pues sí, el manual lo trae como un ejemplo de cómo usted lo puede incluir en la redacción académica, ya sea para cuando usted no quiere identificar a la comunidad a la que se está refiriendo, en este caso, ¿verdad? La de origen o de ascendencia latinoamericana, ya sea dentro del binario hombre o mujer, o cuando desconocemos el género de las personas que se hablan. En el caso del inglés, pues esto va muy a tono, ¿verdad? Con la pregunta del profesor. Pues si hablamos de géneros mixtos de personas, en el caso del inglés se han movido muchos académicos y población general de empezar a implementar la X como una manera pues de ser más incluyentes en cuanto a la identidad a la que se habla o al grupo que se está describiendo. El segundo principio, ¿verdad? El de precisión. Precisa tus palabras, comunidades. Bueno, ellos lo que quieren en ese apartado hablar es que evite las generalizaciones. Si usted sabe de qué población usted está hablando, intente ser lo más descriptivo y al grano posible. Un ejemplo muy claro es cuando hablamos el lenguaje de los nativos americanos, pues tribus de nativos americanos, pues hay un montón. Y si usted ya sabe a quién realmente va a estar hablando, pues el idioma Apache Kiowa es un ejemplo. O la generalización, las africanas. Si usted se está refiriendo a un país en específico, pues utilice ese gentilicio. Otra cosa que se tiene que evitar, pues son los estereotipos. eh, Hablamos de una cultura o de un grupo, ¿verdad? Y decimos, los judíos piensan. Miren, una manera pues de evitar eso es singularizando. Un judío piensa que, vamos a decir que en ese caso su escrito es sobre una entrevista, ¿verdad? Pues usted entrevistó a una persona o fue directamente a una comunidad. La comunidad de judías ortodoxos de la ciudad de Nueva York piensa que, pues de esa manera usted pues va precisando sus palabras en el escrito. Otra aspecto que debe pensar, pues también en los conceptos religiosos. No asuma que todo el mundo que lo lee tiene los mismos entendimientos o creencias en cuanto a aspectos religiosos. Sea preciso cuando usted habla de Dios, es el Dios cristiano, es el Dios protestante, ¿verdad? O Dios católico, ¿verdad? ¿Cuáles son las escrituras a que usted se está refiriendo? Siempre pues tenga eso en consideración. En el tercer principio, ¿verdad? En este caso, pues respetando las identidades, use términos que respeten las preferencias del sujeto. Pues aquí traigo el ejemplo que ellos muy bien articulan, que es desde la diversidad funcional. En el campo de la diversidad funcional se han popularizado dos vertientes. Está el lenguaje que en inglés pues se escucha muy bien, ¿verdad? Person First Language. En español pues sería lenguaje la persona primero. En este caso pues se usa para comunicarse de manera adecuada y respetuosa con las personas con discapacidades y acerca de ellas. Este tipo de lenguaje pues pone énfasis en las personas y no en la discapacidad. En este caso pues se diría la persona con autismo. Otra vía sería lenguaje con énfasis en la identidad. La persona reconoce la discapacidad motriz, neurológica o sensorial, por mencionar algunas, ¿verdad? Como parte importante de la identidad que tiene como persona. La discapacidad no es un motivo de vergüenza y pues para ese sujeto decir que es autista no es una vergüenza. Ahora, ¿cuál es la mejor vía? No hay una, no hay una respuesta. Ambas son válidas. Y lo que usted tiene que tener en cuenta es, pues, considerar que las preferencias pueden variar. Se le puede preguntar a dos personas de la comunidad autista, ¿verdad? Y uno se vaya por una vía y otro por otro. Y de reconocer las preferencias del individuo o comunidad, pues usted debe utilizarla. Y si tiene la oportunidad,
Si ese es el caso, pues también pregunte si está en duda. En el caso de la ortografía, pues ellos hablan sobre los signos de puntuación. Evite palabras o caracteres que menoscabe la identidad de la persona. Al hablar de personas transgéneros, por ejemplo, no señale a la audiencia si es un nombre escogido o sus pronombres. No haga signos de más para la identidad de una persona o grupo, en otras palabras. En el caso de las mayúsculas, en inglés todos los gentilicios van en mayúsculas, ¿verdad? Eso es una regla del idioma. Y conceptos de identidad tales como ser bisexual o retirado, si hay alguno por ahí que ya va a tener esa identidad en el grupo, pues en estos momentos se pone en minúscula y se recomienda pues consultar el diccionario para aclarar dudas en cuanto a qué adjetivo va en mayúscula o minúscula, y también importante, si usted toma decisiones de acuerdo a pues justicia social, pues sea consistente en cómo se refiere al individuo o grupo. Si usted desea que, un ejemplo de los que está ahí en pantalla, bisexual siempre aparezca en B mayúscula, sea consistente con esa decisión que usted tomó en su redacción. Recuerde también pues que en el español tanto los gentilicios e identidades se escriben en minúscula, pero que hay colectivos y activistas que van a utilizar mayúsculas para hacer más visible entre las palabras esa identidad. Un ejemplo, ¿verdad? Que les puedo traer, y este sí va a tono tanto en el español como en el inglés, es el de la comunidad sorda. Muchas personas de la comunidad sorda prefieren que la palabra sordo o sorda se escriba con inicial minúscula al referirse a la condición audiológica. Pero cuando se habla de la cultura, de la comunidad o de la persona, pues ahí el sordo va en mayúscula. Y eso pues nos remota, ¿verdad? Que esto es un ejemplo de lenguaje con énfasis en la identidad. Eh, otro de los puntos, ¿verdad?, que trae MLA es que reduzca el uso de pronombres excluyentes. Actualmente, cuando se desea utilizar pronombres más inclusivos en el escrito, se siguen dos vertientes. Por un lado está el desdoblamiento, o sea, utilizar pronombres femeninos y masculinos mientras escribe, ya sea usándolos siempre ambos en la oración o nombrando el pronombre femenino solamente, o alternando en su escrito entre pronombres femeninos y masculinos. Pues una recomendación a las opciones anteriores sería, pues, nuevamente lo que les mencioné, utilizar alternativas incluyentes o empleando el plural de la palabra, ¿verdad? De esta manera evitas el uso sexista en el lenguaje y la suposición de que la identidad de género de la persona cae dentro del binario femenino o masculino. Otra vía, ¿verdad? Otra opción sería utilizar pronombres no binarios. En el caso, ¿verdad?, del inglés, que se está utilizando they o their, ¿verdad? Eso sería pues salir del binario femenino-masculino, y de igual modo, al hablar de algún individuo, pues es importante respetar los pronombres de quien se escribe, si son de su conocimiento. En el caso, ¿verdad?, del español, les puse aquí una muy breve infografía que si ven en la parte de abajo donde dice ella, cuando la Real Academia Española no reconoce, ¿verdad?, el uso de los pronombres neutros o inclusivos que han propuesto, ¿verdad?, colectivos y activistas a favor de la diversidad sexual. Aún así, eso no significa que son populares y son una manera de hacer justicia, ¿verdad?, desde el lenguaje. Eh, en el caso, ¿verdad?, del inglés, ¿verdad?, de cómo en el inglés se está trabajando, que es el pronombre they, este pues puede referirse tanto a personas hipotéticas o anónimas, o puede también usarse para referirse a una persona en específico que su género sea desconocido o irrelevante para el contexto de la oración.
Pero como les recuerdo, esto es justicia del lenguaje. Ayuda tanto en la redacción académica a no suponer las identidades de género y tampoco asumen que la audiencia comparta las mismas identidades, conocimiento, cultura o ideología que usted. Algo que es importante es que considere evitar en sus escritos el uso de el nosotros o nuestro, ¿verdad? We o our. Pregúntese a quién está usted incluyendo cuando escribe por todos, ¿verdad? Como colectivo. Y si la audiencia, y si hay alguien en su audiencia quien está excluido. En el 3.6, que fue evite juzgar negativamente las experiencias de los demás, ¿verdad? Para ser más incluyentes aquí. Al escribir sobre condiciones de salud, discapacidad o personas que han experimentado un trauma, evite descripciones tales como sufrido de, afligido por, prisionero de, víctima de, y en ese caso, pues ahí yo recomiendo el manual, pues son aspectos generales, muévase a glosarios que sean de la misma comunidad que usted va a hablar para que les dé las recomendaciones de cómo se debe hacer una mejor descripción. Y en este caso, pues el manual de redacción del Centro Nacional de Discapacidad y Periodismo, que está tanto en inglés como en español, recomienda que en vez de utilizar oraciones como confinado a una silla de ruedas, utilice pues una persona que usa silla de ruedas, seguido por una breve explicación de por qué se necesita ese equipo, si ese es el caso. Claro, aquí está en pensando que esto es un periodista escribiendo, o sea que de acuerdo a lo que usted esté redactando, pues le hará los ajustes necesarios. Pero importante, y este es el último aspecto, ¿verdad? De ese capítulo, es que recuerde que el idioma evoluciona y la connotación de una palabra o frase puede cambiar. Si tiene duda, utilizando un término, busca la palabra en un diccionario publicado recientemente, importante, y este indicará cuándo la palabra es ofensiva o controversial. Por ejemplo, ellos dan unas recomendaciones. Eh, Al citar una palabra que es despectiva, racista, póngalo entre paréntesis y cite su procedencia. Y evalúe si es necesario que su escrito tenga también una nota explicativa de por qué usted decidió utilizar tal frase o palabra citada, aunque se sabe ya que es ofensiva, ¿verdad? Si vuelve a repetir esa misma frase, se recomienda que no la reproduzca tal cual. Si ya la mencionó una sola vez, usted puede pues solamente poner la primera letra del término seguido por un guión y de esa manera no se vuelve a repetir la palabra o frase despectiva en su escrito. Y también pues vuelvo a invitarles y a recomendar que use términos alternativos, consulte glosarios de colectivos y de los grupos que usted va a estar hablando, porque no lo sabemos todos. Tenemos que utilizar, ¿verdad?, los términos respetuosos que los mismos grupos y poblaciones están utilizando y están promulgando. Aquí, pues, muy brevemente les comparto tres. Eh, Hay uno que, claro, estos son dirigidos más bien al periodista, pero creo que se pueden utilizar muy bien para cualquier tipo de redacción, ya sea la académica o o de otro tipo. Está el de la Asociación de Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Luego, cuando ustedes reciban esta presentación, pues todo eso que está subrayado, pues son enlaces directos a la guía y quiero enfatizar que esa que está en el medio, la guía antirracista para periodistas hispanohablantes de los Estados Unidos, tengo constancia que dos de las autoras son de Puerto Rico, o sea, que van a haber muchos términos que les van a ser muy propios y conocidos. También recuerden que en el sistema de bibliotecas pues tenemos disponibles diccionarios y enciclopedias que pueden ser muy útiles en la redacción, incluyendo el diccionario en inglés, ¿verdad? El de Merriam-Webster. Están disponibles desde las bases de datos. Y a modo de curiosidad, pues si quieres saber un poquito más, porque sé que esto es un tema que pues a mí me encanta y sé que muchos de los que estarán conectados también.
pues en la universidad esto no es una búsqueda exhaustiva, ¿verdad? Sí se ha estado trabajando el tema del lenguaje inclusivo. Les recomiendo a ojos cerrados que vean ese panel virtual que llevó a cabo pues un montón de organizaciones, ¿verdad? Y aquí en la universidad, tanto estudiantiles como académicas, que fue el impacto del lenguaje inclusivo. Se han hecho ya investigaciones, aquí les doy dos, tanto desde el campo, las dos son de lingüística más bien, y desde el sistema de bibliotecas, pues ya hemos creado una guía temática sobre el tema de cómo aplicar la perspectiva de género en la investigación y hay uno de los campos que vas a ver en esa guía es relacionado al lenguaje inclusivo. Disculpe, Entonces, sí, profesora. Hay una pregunta aquí en el chat de José Pérez Pelay que ajá. dice las formas el símbolo de arroba, la letra X, etcétera, ¿son propuestas de MLA o son las recomendaciones de usted como recurso de esta presentación? En el caso de Latinx, sí es una recomendación sacada de MLA, pero recuerde que como esto es un capítulo nuevo de la última edición y aún no hay una traducción al español, sí cuando hablo de esas recomendaciones al español son basadas en otros escritos del idioma. No sé si le contesté o si quiere que abunde un poquito más. Parece que sí, profesor, que le contesto porque puso el símbolo de la manita. Ah, ok. De gracia. Gracias, profesora. De nada, de nada. Bueno, y si no hay más preguntas sobre el tema, me voy a mover radicalmente al próximo, que sería ya irnos de llenos al capítulo 5 y 6. Pero a modo de conclusión, ¿verdad? De la parte del lenguaje inclusivo, a mí me parece que es un buen paso. Es el capítulo más corto, ¿verdad? De este manual, pero me parece que vamos por un buen camino de cómo se está aceptando, ¿verdad? El lenguaje inclusivo en la redacción académica. Estoy súper curiosa de cómo van a ser las recomendaciones cuando haya una traducción al español a esta nueva edición. Bueno, pues elementos medulares. Yo La tengo semana una pasada, pregunta, doctora. sí, Discúlpame. no, no. Antes de que pases al próximo capítulo. Si entonces, hablando del español, ¿verdad? Si entonces la Real Academia no reconoce, ¿verdad? Esas recomendaciones del lenguaje inclusivo, eh, entonces entenderíamos que en un escrito formal es totalmente incorrecto. Pues miren, aquí si hay algún otro profesor que esté presente, me encantaría escucharlos porque yo lo que tengo más experiencia, ¿verdad? Es con los estudiantes quien llegan aquí a la biblioteca. Y yo creo que pues una cosa es la Real Academia y otra es la representación que se busca. Y hay un balance, me parece que muchos profesores lo están aceptando por conversaciones, ¿verdad?, que he tenido informalmente con lo que se me ha comentado, pero si hay algún profesor que tenga, pues, una experiencia de primera mano, me encantaría escucharla. Te lo pregunto porque muchos de nosotros hacemos, por ejemplo, ediciones de disertaciones o ediciones de reports, ¿verdad? De reportes formales y entonces en ese caso, pues no podríamos llevar a cabo la recomendación puesto que no está aceptada por la Real Academia en el caso de que sea en español. Eso simplemente es mi duda, ¿ves? Sí, sí, la entiendo, la entiendo. Si es ese tipo de, ¿verdad? De escritos y de acuerdo a quién es que va dirigido, pues usted tiene que graduar cómo es que pues va a aplicar pues la justicia en el lenguaje, pero recuerde que pues no tiene que llegar a grandes cosas, ¿verdad? Si con solamente usted decir, en vez de la niña y el niño, usted puede decir la niñez, un ejemplo muy Exacto. básico,
no tuve que, yo creo que nadie se le va a afectar nada por leer la niñez. Veo una manito levantada, a lo mejor alguien quiere compartir la Sí, respuesta. sí, hay dos manos levantadas. La primera es la de Karen Orengo. Si quiere abrir Sí, el micrófono para hacer la pregunta. Ujú. ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ajá, buenos días, excelente, ¿verdad? Diálogo, excelente webinar y excelente respuesta también de la profesora. Quería solamente compartir o añadir que ya en el caso de la pregunta, pues la profesora se refiere a edición de tesis, de disertaciones, que es diferente, pero cuando nosotros escribimos para revistas académicas arbitradas, ¿verdad? Los famosos journals. Yo soy del área de la Escuela Graduada de Empresas, del área de internacionalización de firma, pues la revista per se, en las guías de autor y el mismo editor nos envía las reglas bien específicas en cuanto al lenguaje. Y yo creo que después eso nos ayuda a nosotros en el proceso de presentar ese artículo, ¿verdad? Ese documento o paper, pues nos ayuda a tener la guía o la postura de esas grandes publicadoras como Emerald, Science Direct, etcétera, que yo creo que eso pues nos facilita porque me ha pasado a mí que hice un estudio recientemente de resiliencia y no podía utilizar él, ella, entonces vamos a cambiarlo y puse pues, the owner, ¿verdad? El empresario, el dueño de la empresa o el manager para evitar, ¿verdad? Y cumplir con las guías de autor porque si no automáticamente, pues por no seguir las instrucciones o las guías de autor, pueden simplemente el editor rechazar la investigación. Era esa aportación. Y lo otro que hay que tener un poquito de cuidado, que en términos de si estamos trabajando en un estudio de investigación per se para una comunidad en específico, si es jóvenes empresarias y son féminas, pues todo el tiempo vamos a hablar de ellas, no estamos excluyendo, sino que la muestra para ese estudio precisamente es ese tipo de población. Nada, esa era mi contribución y me encanta cómo está la profesora llevando a cabo el webinar. Gracias. Excelente, gracias, gracias. Gracias. Sí. Usted fue bien puntual cuando vamos a someter, ¿verdad? Un escrito, ¿verdad? A una revista académica. Cada revista académica decide si se va a adecuar a un manual específico, la American Psychological Association, el Modern Language Association, o si tiene su propia guía, ¿verdad? De cómo se debe escribir ciertas cosas para ser aceptado, ¿verdad? En un escrito, ¿verdad? En esa publicación, que a mí pues me pareció excelente, ¿verdad? Su aportación. Profesora, Sí. también tenemos otra mano levantada de Francisco Ortiz, que si quiere abrir el micrófono para hacer la pregunta. Sí, muchas gracias nuevamente. No es tanto una pregunta, es aceptando la invitación de la profesora de compartir experiencias. Es que yo, aparte de ser profesor de UPR, soy abogado de la práctica privada y entonces, en el caso de los tribunales, también ha habido una política para fomentar el uso del lenguaje inclusivo, pero yo por lo menos en particular estoy teniendo serias dificultades con cómo los tribunales lo utilizan. Por ejemplo, expresiones como la palabra perito, ahora se supone que uno utilice también la palabra perita, que es un poquito difícil porque es una fruta, viene de una fruta, y entonces se está dando en la rama judicial este proceso de tratar como que de imponer este lenguaje inclusivo que no necesariamente como que hace mucha lógica. Incluso, por ejemplo, antes no sabemos que se utiliza la palabra testigo, pues ahora se supone que se utilice la palabra persona testigo, porque aparentemente no se atrevieron a imponer el uso de testiga, porque quizás ya sonaba demasiado altisonante, ¿no? Y entonces otras palabras que también a mí me dan trabajo, por ejemplo, la palabra juez, que para mí es un concepto neutral. Yo puedo decir el juez, la juez, pues no, hay proponentes dentro de la rama judicial que quieren utilizar la jueza. Pues entonces yo siguiendo esa lógica, yo podría decir el juezo, ¿no? Y entonces yo tengo ese tipo de problemas y por eso quería compartirlo y por eso es que me interesaba este webinar. Porque tenemos esta situación, como le digo, en la abogacía y entonces incluso hay jueces, juezas o jueces mujeres
que algunas se autodenominan juezas y otras se autodenominan juez. Y entonces hay como una especie de situación anárquica en términos de, y como es una imposición de la rama judicial y uno no quiere meterse en líos con los adjudicadores, pues entonces uno tiene este tipo de lucha en áreas externas a la academia, y era lo que quería compartir con la recursos. Gracias. Usted se refiere, ¿verdad?, a una guía que hizo Poder Judicial de Puerto Rico, Mapa de Género y Equidad, una guía, ¿verdad? No, me refiero a lo que se conoce como las reglas de procedimiento civil, que son las que reglamentan, valga la redundancia, cómo se conducen los procedimientos. Y ahí, por ejemplo, donde antes decía perito, ahora dice perita. Por ejemplo, donde antes decía alguacil, que para mí es otra palabra neutral, ahora hay que decir alguacila, que a mí me suena a Godzilla. ¿Okay? Entonces, pues, y como el ordenamiento procesal civil es obligatorio en el ejercicio de la profesión, pues entonces uno se supone que esté utilizando, o no se supone, pero si uno no quiere verse de malas con un juez o una juez particularmente activista, en términos, pues uno se ve forzado a utilizar este tipo de lenguaje, aunque no esté de acuerdo o aunque entienda que no es la práctica más saludable en la profesión. Bueno, de leyes no sé mucho, pero lo que sí, pues, englobando, ¿verdad?, a sus comentarios, eh, creo que, pues, por un lado, seguir, pues, insistiendo, y este es mi pensar, en que todo cae en lo binario, ya sea femenino o masculino, pues siempre vamos a dejar un gran grupo fuera. O sea, que ejemplos como el que mencionó de decir primero persona y no llevarlo a lo masculino o femenino, pues me parece ante mis ojos, ¿verdad? Correcto, pero yo no soy profesora de lenguaje inclusivo. Eh, y mi reflexión ante todo es que todos estos cambios que se dan en el lenguaje es tanto porque el lenguaje lo hacemos todos los que lo hablamos y ese todo que lo hablamos se compone de muchas identidades, de muchas personas, de muchas diferentes personas y pues parte de cómo visibilizamos en el lenguaje esa pluralidad de voces, pues es con estas implementaciones, ¿verdad?, del lenguaje inclusivo, que para algunos pues suene a veces disonante, diferente, raro, pues muchas palabras que aprendíamos en la escuela sonaron raros al principio, pero estaban en el diccionario. O sea, que creo que el lenguaje se cambia, se transforma y pues muchas cosas que decimos ahora o que se dijeron en algún momento ya se dejaron de decir y se han dado, ¿verdad?, paso a otras. Porque claramente pues hay una carga en el lenguaje y esas cargas pues pueden traer odio, pueden tener una carga discriminatoria, racista, ¿verdad? Y a veces pues la podemos pasar, ¿verdad?, por desapercibido porque crecimos con ella. Y pues de esta manera visibilizar es una manera eh, pues humilde, ¿verdad?, de hacer algún tipo de justicia a lo que ha sido pues por toda la vida, ¿verdad?, una injusticia. No sé si con eso pues es una manera, ¿verdad?, de continuar el tema. No veo el chat, o sea, que si hay alguna, pues, comentario adicional, pues no lo estoy viendo. Hay muchos comentarios en el chat, profesora, pero si alguien tiene una pregunta que quiera abrir el micrófono para hacerle la pregunta a la profesora, puede hacerlo. Yo sí, invito, ¿verdad?, al Centro para la Excelencia Académica que en algún momento, pues, si haga un foro o algún otro tipo de actividad, pues, que se invite, ¿verdad?, a grupos estudiantiles, académicos, que reflexione mejor de cómo se está llevando el lenguaje inclusivo
en la universidad, porque creo que se han dado pues pasos muy buenos, ¿verdad? Ante la inclusión. El último, así que pude ver por los correos institucionales fue que aquel estudiante que es transgénero y tiene un nombre escogido puede ya decidir ir al registrador y que en las listas de asistencia se le esté nombrando, ¿verdad? Con su nombre escogido sin tener que legalmente cambiar su nombre, porque por lo que me he enterado, ¿verdad? Es un proceso que puede costar hasta incluso miles de dólares. Y pues en el budget, ¿verdad? Del estudiante, pues no están los miles de dólares para ese cambio cuando ya escogió su nombre. Bueno, pues me voy a mover radicalmente, ¿verdad? A lo que es los elementos medulares. Les mencionaba pues que la profesora María Ledesma, quien estuvo dando la primera parte de este webinar, pues le estuvo hablando o presentando, ¿verdad? Lo que le llaman los core elements, en español elementos medulares. Esto pues fue una decisión radical, digo yo, que hizo MLA en la octava edición del 2016, cuando decidieron definir 9 elementos, aquí se los presento, 9 elementos comunes que ellos entienden todo tipo de información, no importa el formato, van a tener en común. Quizás no las tenga todas, pero con estos 9 elementos, ellos entienden que si uno se aprende o hace o se hace amiga, ¿verdad? De esta tablita, podemos rápidamente solucionar los problemas que nos vamos a encontrar en el camino. Ahora hay menos énfasis, ¿verdad? En la mecánica de crear fichas bibliográficas de acuerdo al formato y se le ofrece la oportunidad a ustedes, ¿verdad? A los escritores, investigadores, a tener esta herramienta para solucionar, ¿verdad? Problemas. Crea una mayor independencia, ¿verdad? De ese dolor de cabeza que es estar buscando, ¿verdad? En los manuales cómo es que se resuelve el- la ficha bibliográfica de ciertos recursos. Y ustedes dirán, ¿y por qué entonces si ya ellos encontraron la solución en la octava edición, existe una novena? Pues porque trajo muchas dudas entre la comunidad académica y tuvieron que hacer una publicación nueva para contestar años de dudas que surgieron en el camino. Eh, Como ven, sigue un orden específico del 1 al 9, pero como ya les mencioné, no se van a incluir todas. Y eso que le pongo ahí es una plantilla interactiva que ya pues la profesora Ledesma les estuvo mencionando. Como ven, siempre se espera que un recurso tenga autor o tenga título, una de dos, pero es muy probable que ese recurso esté en algún contenedor, ¿verdad? Sea parte de un, de un conjunto, ¿verdad? Y ahí es que entra la idea que es parte, ¿verdad? De lo que es el elemento medular del container. Lo vamos a ver más en detalle, pero creo que viendo esta gráfica que está a mano derecha, se hacen una idea muy clara de lo que es. Si estamos leyendo un artículo, muy probablemente ese artículo es parte de una revista académica, ¿verdad? Si escucho una canción, posiblemente sea parte de un álbum o de un CD. Sea físico o electrónico, pues eso lo veremos más adelante. Si se escribe un post, pues es parte de un website, ¿verdad? De un blog. Y si nos encontramos una imagen, va a ser parte de posiblemente de un libro. Esto pues también lo podemos ver con un ejemplo un poco más en detalle, ¿verdad? Si leemos un cuento, ¿verdad? Para la clase de inglés de Necklace, pero ese libro, eso va a estar publicado tanto en la web, pero puede estar publicado en muchas antologías, pues ustedes van a entender que sí,
leí el mismo cuento que todo el mundo en el grupo, pero The Necklace lo conseguí en esta antología que les pongo aquí una fotito de la portada. Otro ejemplo, que es el recuadro verde a mano derecha, sería pues muy similar a lo que le menciono de ese cuento. Si yo leo un capítulo de Peter Pan, pues eso viene del libro, ¿verdad? De la novela de Peter Pan, pero muy probablemente puede que lo conseguí a través de la web en otro espacio, en este caso Project Gutenberg. Vamos a ver más eso más adelante, pero no, no creo que vaya a ser tan complicado. Eh, Aquí es una manera, pues, de ver de otra forma, ¿verdad? Esos 9 elementos medulares. eh, Preguntas que usted se tiene que hacer cuando se encuentra con cualquier recurso. ¿Quién escribe? ¿Quién lo presenta? ¿Cuál es el título de la presentación, del libro, del artículo? ¿Dónde fue publicado? ¿Dónde está alojado? ¿Cuál es la edición? ¿Hay un editor o hay alguna contribución adicional? Editor, traductor, volumen, editorial, cuándo se publicó, si está en la web, cuál es la localización. Y vamos a ver un poco más en detalle algo que escuché la semana pasada, que son los casos de las bases de datos. Aquí un ejemplo de lo mismo que mencioné. Si yo veo este video de TED en español, llamado ¿Por qué nos emociona la música? Esa misma tablita de los 9 elementos, yo la puedo ir llenando con la información que tengo. Como verán, tanto del 5 al 7 son elementos que yo no incluí porque no los tenía a la mano y eso no significa nada. Lo importante aquí es, recuerden que esta información sea recuperable para aquellos que les interesen, pues recuperar lo que usted está citando en su escrito. A modo de repaso, ¿verdad? Si ustedes tomé aquí un ejemplo clásico, un libro, ¿verdad? Donde buscamos la información, pues si ven la portada de la novela de Ulises, pues no van a poder decir más nada que lo escribió James Joyce y se llama Ulises, ¿verdad? Por eso que ustedes tienen que abrir el libro y moverse a lo que es la hoja de título. Muy probablemente en la hoja de título ustedes consigan toda o casi toda la información. Si no la consiguen completa para llenar los datos mínimos para su ficha bibliográfica, muévase un poquito al lado, o sea, la página que le sigue, el verso, y ahí pues va a conseguir la información que usted necesita. Pero aquí, como ustedes ven, ya pude conseguir el título, el autor, la casa publicadora y ojo, esa casa publicadora yo no tengo que poner la dirección completa. Con el nombre ya estamos cumpliendo, ¿verdad? Con la información de localización y el año de publicación, porque en este caso, esta fue la versión que yo utilicé. Recuerde que esta ficha bibliográfica se ordena en una lista de trabajos, ¿verdad? Citados. Lista de trabajos citados en inglés, works cited. Se va a poner en orden alfabético y, ojo, toda aquella ficha bibliográfica que tenga más de una línea, toda aquella va a entonces pasarse a una sangría francesa. Y si está citando de varios autores, usted no tiene que repetir Manuel Puig a la saciedad. Usted puede poner 3 guiones y se va a entender que usted sigue citando del mismo autor ahora. Bueno, como les mencionaba, pues voy a utilizar cada uno de los elementos medulares pues para abundar en los detallitos. En el caso de los autores, creo que en un autor no tendremos muchos problemas, tanto en inglés como en español. Apellido primero y nombre seguido por una coma y el nombre y la inicial, pues solamente el segundo nombre sería la inicial, seguido por un punto. Si son 2 autores, usted va a poner entre medio ya sea la palabra y o an si está utilizándolo en inglés o español. Y si son 3 o más autores, utilice el latín de et al.
Si no hay autor, refiérase al editor de ese libro o de ese recurso y seguido por la palabra editor. Si hay varios, pues utilice el plural. Y si no conoce el nombre de esa persona, un seudónimo, vamos a decir que es el nombre solamente que está en la web o es un artista, ¿verdad? Que su obra la hace desde un seudónimo, utilice el seudónimo, no se ponga a investigar lo que lo que no se le perdió, utilice el que usted necesita en ese momento. Ahora, importante, autor corporativo. Tenga en cuenta que Departamento del Trabajo lo hay posiblemente en casi todo país del mundo. Ponga primero el país, Puerto Rico, United States, y ponga la agencia de gobierno a la que usted se está refiriendo. Si lo está haciendo en español, pues vuelva a recordar que lo va a hacer en español o en inglés. Si el autor corporativo es claro desde su nombre, como es el Museo de Arte de Ponce. Si dijera solamente Museo de Arte, pues claramente tendríamos que utilizar algo muy similar a las opciones anteriores, pero como el nombre legal es Museo de Arte de Ponce o Chicago Art Institute, no tenemos que hacer relación al país de procedencia. Algo que sí hace el manual es que hace unas secciones para esas dudas que surgen cuando hay apellidos en español, en francés, en alemán, y creo que hay otro más, pero ahora mismo no lo estoy recordando, pero solamente quise traerles el ejemplo del español, porque cuando veo mucho, o veía, ya casi no lo veo, ¿verdad? Julia de Burgos, surgen las dudas, ¿verdad? De si el D es parte del apellido o si lo incluyo como parte del nombre. Pues aquí les pongo unos ejemplos de cómo es que se trabajaría. Ahora, si ven, en el caso de Ángel del Río, pues en ese caso, la del surge, ¿verdad? De la preposición de y el artículo el, y se trata como si fuera parte del apellido. Es el único caso. Si no hay dudas, pues me voy a mover ya al número 2, que sería el título, ¿verdad? Siempre el título va a ir en itálica. Aquí les pongo un ejemplo ¿verdad? De la novela de Manuel Puig en su versión original y en el caso de su traducción. Aunque sea una traducción, vamos a poner el nombre, ¿verdad? Que se le ha dado traducido, porque es el recurso que estamos consultando. No vamos a ir al original. Si hay un título con subtítulo, ¿verdad? Vamos a respetar las reglas del idioma, en este caso el inglés, pues sí, después de los 2 puntos va a ir en mayúscula. Aquí les pongo, ¿verdad? Para que tengan luego de referencia qué es lo que va en mayúscula y qué no, tanto en el inglés como el español. Recuerden que en español solo es el inicio de las oraciones y los nombres propios. Y en inglés, pues es un poco más abarcador. Los artículos no ubicados al inicio del título, las preposiciones y las conjugaciones es lo único que no va en mayúscula en un título. Por eso a veces vemos pues un montón, ¿verdad? De mayúsculas cuando vemos las fuentes, ¿verdad? Que, que hacen referencia, ¿verdad? En los artículos académicos. Aquí pues les pongo otros ejemplos. En el caso, ¿verdad? De un artículo de revista impresa, aquí se elimina las itálicas y se va a poner en paréntesis el artículo y el itálico se va a mover al recurso que alberga, ¿verdad? El escrito. En este caso, la revista Massachusetts Review. Vean ese ejemplo porque es un ejemplo que veremos luego más en otro slide, en donde una cosa es la revista impresa, pero esa revista impresa la tuvimos en acceso a través de EBSCOhost y tanto la revista tiene que ser parte de la cita bibliográfica como también la base de datos. Aquí pues un tanto, ¿verdad?
profundizando a lo que ya le había contestado, ¿verdad? La profesora Ledesma, sí, no todo el mundo que los lea va a tener acceso, ¿verdad? A la misma base de datos, pero esta es la manera que en la novena edición ha resuelto la MLA cómo es que se va a trabajar este tipo de recursos. Algo muy similar pasa pues en los libros, en las antologías. Si usted está haciendo referencia, ¿verdad? Citó un artículo o un ensayo que es parte de una antología, pues volvemos, se ponen en paréntesis y lo que se lleva el itálico sería el título del libro o de la antología. Y luego se le pondría, ay, me comí algo ahí, editado por, en el de inglés debería decir, como lo dicen, el de español debería decirlo como dice el de inglés, editado por Ana Lidia Vega. Se le debe dar el, el crédito, ¿verdad? A la editora de ese recurso. Un ejemplo, ¿verdad? Eh, Pensando en lo que les acabo de mencionar. Si ustedes tienen, si ustedes están escribiendo y hicieron citas directas, ¿verdad? O se refirieron al ensayo de Miriam Vargas, La Máscara, y eso es un nombre, yo digo, un poco genérico, ¿verdad? ¿Cómo yo consigo dónde Miriam Vargas habló de la máscara? Recuerde que esto fue impreso en una revista, fue parte del Boletín de Artes Populares del Instituto de Cultura del 98. Aquí pues le pongo la portada, ¿verdad? ¿Y cómo yo resuelvo eso? Pues haciendo referencia, ¿verdad? A la tablita que yo les mencioné, podemos ir llenando los espacios que son importantes para nuestra fuente. eh, Vargas Miriam, ¿verdad? Hacemos el crossover para que sea el apellido primero. La máscara entre paréntesis, boletín de artes populares, ¿verdad? Porque fue parte del boletín y cuál de todos, el del número 14 del 98 y está desde la página 3 a la 39. Ahora, importante, en el caso de las revistas académicas, no se incluye como publicador. O sea que en este caso, el Instituto de Cultura Puertorriqueña no es necesario que sea parte de la fuente bibliográfica. Y aquí en el recuadro negro a mano derecha, pues aparece cómo sería que prepararas esa ficha bibliográfica. Ya Sí, moviendo, profesora. sí, Discúlpeme, profesora. Es que Karen Orengo tiene la mano levantada. No sé si ajá, usted tiene alguna pregunta. Sí, bueno, tengo dudas sobre el ejemplo de Massachusetts Review de la revista, porque me aparece el motor de búsqueda, la base de datos, que es este EBSCOhost. Entonces, tengo dudas porque normalmente yo pongo el DOI, o sea que se eliminaría ahora en MLA el DOI. no, no, fíjese, ese es un muy buen ejemplo y lo iba a traer hacia el final. Eh, eh, Incluso sería más apropiado utilizar el DOI, que es ese enlace permanente que tienen las revistas académicas, si ese artículo lo tiene. So, en este caso, es hasta más apropiado borrar eso de EBSCOhost y que la localización que va justo después de la numeración de página sería Ujú. ese DOI. Es muy Ah, correcto, ok. sí. Ay, gracias. No a usted, ahora quiero arreglarlo. Ujú. Déjeme moverme un poquito más al frente. Ok. Hablando de verdad del título del contenedor, que yo creo que ya va teniendo mejor entendimiento entre todos, ¿verdad? Aquí pues les presento, ¿verdad? Diferentes ejemplos. Vuelvo. Ya vieron un caso, ¿verdad? De una antología. Aquí, en el caso de que haya un contenedor, o sea, eso que usted está citando es parte de un todo, es parte de un conjunto, pues en ese caso se va a tener que poner. Esto pues ya hemos visto en el caso de las revistas, pero en los periódicos es igual. Estoy haciendo alusión a una nota de primera hora
y pueden ver el ejemplo cómo se hiciera si fuera en su versión impresa, que ya pues no existe, ¿verdad? O cómo sería en su versión web. Se va a poner la fecha de publicación tal cual. No se invente. Si usted no sabe el día y el mes que se publicó un libro, te va a poner solamente lo que aparece en el libro 96, como es el primer ejemplo. Pero en el caso, ¿verdad?, que es más apropiado a los seriados, a los periódicos, las revistas, magazines, pues es muy probable que tenga información un poquito más detallada de cuándo fue que se publicó y usted la va a copiar tal cual. Esto también pues va a ser igual en las páginas web. En el caso de este blog de Puerto Rico, pues muy fácilmente va a poder localizar que se publicó esa nota el 2020 del 11 de septiembre. Mi profesora, disculpe, es Ujú. Karen Orengo, tiene la mano levantada. No sé si es Sí, que tiene una Ay, pregunta. disculpe otra vez. Es que tengo una duda y siempre me pasa con el ejemplo de las revistas, periódicos, revistas que no son académicas, revistas profesionales que tienen artículos y reportajes ujú, o reportes del gobierno. Tengo siempre la duda de qué colocar, si ajá. recuperado en o consultado en. No, sinceramente, tengo mucha dificultad en Pues, esas dos cosas. Ujú. pues en algún momento MLA decía que uno tenía que poner hasta incluso el día que lo frecuentó. Correcto. Ujú. Eh, en esta edición, y discúlpeme si en la última edición, no sé si en la octava fue así, ya ellos eliminaron eso. Usted no tiene que poner accesado de, recuperado de, ni tampoco en qué mes o día usted lo frecuentó. Ok, Ahora ellos se han movido a que como saben que estos enlaces pueden morir, no son permanentes en muchas ocasiones, se han movido a invitar al investigador a que aprenda a autoarchivar esos enlaces si es que no es un enlace permanente, para que entonces de aquí a varios años se pueda asegurar que esa página de blog, por decir un ejemplo, va a sí, mantenerse viva en la web. ok, Eh, perfecto. sí, Ujú. eso pues, Gracias. si hay tiempo al final, le puedo mostrar dónde está, pero sí le hice el enlace directo a dónde es que usted hace el autoarchivo. Perfecto. Mil gracias. De nada, de nada. Y entonces, nada, un ejemplo aquí muy similar al caso, ¿verdad?, del periódico Primera Hora, las revistas electrónicas. Eh, Visión Doble, ¿verdad? Una revista que se publica desde el Departamento de Historia del Arte de aquí del recinto, pues tiene una revista electrónica, tienen un website. Si usted le da clic ahí, va a llegar a ese mismo recurso. Pero entonces también, no sé si conocen, ¿verdad? El proyecto del portal de revistas académicas, que es un proyecto que quiere recuperar o tener en un solo espacio todas las revistas que publica la Universidad de Puerto Rico, sin importar, ¿verdad?, el recinto, pues también tiene alojada Visión Doble. Entonces, aquí es un ejemplo de un doble contenedor. Como usted accesó a la revista desde el enlace del portal de revistas académicas, tanto tiene que decir que el artículo de Diane viene de la revista Visión Doble, pero también usted lo accesó a través de un repositorio de este espacio que se llama el portal de revistas académicas Universidad de Puerto Rico. Esto pues, y pongo aquí un asterisco, puede ser importante utilizar estos espacios alternos que traen los repositorios o portales como este, porque puede que sean enlaces que duren más, que sean más permanentes. Otro ejemplo, ¿verdad? Ya de video, eh, una cosa, ¿verdad? Fue el performance que hizo Viveca Vázquez, ¿verdad? Una bailarina de Puerto Rico y profesora aquí del recinto.
Miss Puerto Rico o la isla que se repite, pero podemos entrar, ¿verdad? A ese lugar y conseguir el mismo video. Y eso es un contenedor. Ese contenedor, pues lo ponemos ahí y ponemos directamente el URL. Ahora, colaboradores. Aquí pues se hace un poco de justicia a los traductores. Sí es importante que si usted está haciendo referencia a una obra que es traducida, ponga el traductor y le va a poner translated by o traducido por. Y en el caso de las películas, sabemos que para hacer una película hay un fracatán de personas que están envueltas, ¿verdad?, en la producción de esta película, ¿verdad? Pero si usted va a hacer un ensayo comparativo de ciertos actores, pues nombre solamente a esos actores. Usted va a hablar de William Hurt y de Raúl Juliá, pues hable solamente de los performances by William Hurt a Raúl Juliá. Pero como esto viene de un libro, pues se pone el creador original. Si el caso fuera que vamos a hablar de la dirección de la película, borramos el caso de performances by y ponemos directed by, el nombre del director. Island Alive, pues fue la casa productora y el año que se produjo o se publicó esta película. Aquí pues le traigo otro ejemplo, ¿verdad? De las artes performáticas. Vamos a decir que estamos haciendo un ensayo de las aportaciones al baile que hizo a Wilder Sterling y sigue haciendo, ¿verdad? Eh, Ustedes como podrán ver aquí por el cartel, fueron varios, ¿verdad? Los artistas invitados, además de Viveca Vázquez, como ella fue la creadora, ¿verdad? De esta producción, se le pone primero como, como creadora, Malajuste 2, porque es el título, ¿verdad? Del performance. Y ya sea en español o inglés, va a poner actuación de Wilder Sterling porque su escrito es sobre ella. No me va a poner a los temas, aunque eso no significa que, que los otros no sean importantes. Va a poner la fecha que estuvo presentándose la producción, en qué lugar usted está haciendo alusión. Hay posibilidad, ¿verdad? Que, que esto pues fuera presentado en diferentes espacios, pero usted se está haciendo referencia, ¿verdad? A la sala experimental Carlos Marichal, Centro de Bellas Artes San Juan, Puerto Rico, pues se queda ahí. No hace más alusiones si esas no vienen atadas a su escrito. Eh, Aquí hay un error, deberían ser en mayúsculas, pero si el recurso indica que es una versión posterior a la original, es importante que usted le dé mención. Es una edición revisada, una segunda edición. En el caso de las películas, Director Scott, biografía, versión autorizada. Y algo que trae nuevo MLA es que sí promueve eh, las abreviaturas en las versiones, pero usted sea consistente. Si siempre va a abreviar tanto la palabra segundo como edición, como aparece en la primera ejemplo, pues siempre sea consistente en sus decisiones en el escrito. En el caso de números, ay bendito, esto está, aquí hay una, parece que estoy usando una desactualizada, pero números. Usted va a copiar el número que aparezca, ya sea un multivolumen, puede usar la abreviatura, por eso la utilicé. Y en el caso de las revistas periódicas, si le aparece que esto es el volumen 128 del número 1, pues usted lo pone tal cual. Y recuerde que no todas las revistas tendrán toda la información. Esto va muy atado a la periodicidad de publicación. Si es una revista anual, pues va a decir solamente número 1. No va a decirle posiblemente muchas cosas. Perdóname, le va a decir volumen 1, volumen 16. No le va a dar número 1, número 2, número 3,
porque solamente se publica un volumen al año. Esto también pues se traduce a los cómics, a la narrativa gráfica. Si está trabajando con este tipo, pues eh, copie tal cual diga el recurso, porque es importante, ¿verdad? Para la referencia rápida del que quiera localizar este recurso. Les mencionaba en el ejemplo que les puse del caso del Boletín de Artes Populares que no se le daba mención al Instituto de Cultura. Y bueno, aquí pues ellos no son los únicos. Aquí les pongo los otros ejemplos de qué se va a omitir como casa publicadora. Si es una autopublicación de López María y el libro se llama La Casa, no va seguido por López María Production. Se lo va a obviar. Páginas web que su título es el mismo nombre que su casa editora, páginas web que proveen acceso, pero no contribuyeron en el proceso de creación, tampoco se les va a dar una contribución mayor en el campo de publisher. Si es en el campo de contenedor, sí puede entrar lo de bases de datos, YouTube, etcétera. Aquí dos ejemplos. Sí. Profesora, Ujú. hay una pregunta en el chat que es de Eda Rodríguez Tomasini, que pregunta cómo uno sabe que no es un enlace permanente. Voy a contestar más adelante esa pregunta porque Ok. creo que es muy visual para lo que les voy a contestar. Ok, gracias. Ok. Bueno, pues aquí dos ejemplos sacados de YouTube y esto es más bien para que vean la lógica de cuándo es que es necesario darle crédito al canal original, cuándo no. Si vemos en el ejemplo de la izquierda, ACRL, o sea, es una asociación de bibliotecas. Ellos hicieron pues un webinar, ¿verdad? Y desde el inicio del título dice ACRL 2021 y por tanto no tengo que volver a repetir uploaded by ACRL. Como ven en el caso de Basquiat, pues sí está alojado en YouTube, pero fue creado o fue subido, producido por el canal Vice, ¿verdad? El canal de periodismo. Pues en ese caso sí es importante porque YouTube lamentablemente no sacó $3 para crear un reportaje sobre Basquiat. Fue Vice. Y luego seguido por la fecha, ¿verdad? De cuándo fue publicado. Me disculpan que en el segundo ejemplo no puse el enlace. Eso pues es un error de, de la presentación, pero sí debería ser seguido por el enlace. En el caso de las redes sociales, sigue atado a la idea de recuperabilidad, o sea que es importante que ustedes tanto pongan de qué red social es, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Aquí pues a modo de ejemplo pues le puse una captura de lo original y la fuente. En el caso de Twitter, como son mensajes cortos, ¿verdad? De pocas palabras, de pocos caracteres, se, se invita a que se ponga entre paréntesis completamente todo el tweet y se ponga el nombre de la persona original. En este caso sí se conoce, aunque no aparezca en esta captura. Si ella pone en su biografía pequeña que se llama Mignon Fogarty, pero en la red social se va por el seudónimo de Grammar Girl. En el caso de Facebook, pues en una página de la asociación, ¿verdad? De World Wide Fund, lo ponemos tal cual. ¿Y qué se pone como parte de la información? Como lo importante que yo quiero citar es las palabras que ellos incluyeron al enlace que comparten. Como van a ver, se copió tal cual la información encima de la imagen
Inspiring Conservation News, bla, bla, bla. Pero lamentablemente se obvió el emoji, ¿verdad? Del pollito. Eso no pasó. Y pues se pone la fecha de cuando fue publicada y el enlace que tiene esa publicación. Esto es un tema complicado porque aquí pues le puse ese enlace de social media porque incluso de Instagram, esto es solo un ejemplo, pero dentro de las contestaciones que da MLA son quizás como 5 solamente para la red social de Instagram, de acuerdo al tipo de publicación que te permite, ¿verdad? La página. Pero aquí pues le pongo un ejemplo de, sí, un story puede ser parte, ¿verdad? De tu fuente bibliográfica y sí, debe ser parte, ¿verdad? Debe ser parte y cómo lo debes hacer. Les invito que luego cuando reciban esta presentación le den clic a social media porque es un tema complejo. Eh, Incluso si hay aquellos que estén familiarizados, ¿verdad? Con Instagram y eso de los stories, hay las historias, ¿verdad? Se publican por un periodo de 24 horas, es efímera, ¿verdad? Y se va a desaparecer. Tú puedes archivarlas y hacerlas parte de tu perfil, pero incluso aquellas que desaparecieron, MLA invita, recomienda e insiste que sí sean parte de tu fuente. Eso me pareció un poco curioso, pero pues ahí se van a enterar un poco más cuando reciban la presentación. Profesora, disculpe, hay dos Ujú. manos levantadas. Es una de Karen Orengo, Sí, si quiere preguntar, y la otra es de Milagros, Milagros ajá. Ríos. Que pueden abrir el Di- micrófono para hacer la pregunta. Disculpe nuevamente, es que me llamó mucho la atención lo de YouTube. Ajá. Entonces, de las redes, volver a esa transparencia. Ajá, aquí, por ejemplo, si yo voy a citar lo que, por ejemplo, estoy trabajando con un tema de un libro de un autor, pero ese libro es de una conferencia en el Foro Económico Mundial y quiero contrastar dos versiones. Entonces en el contenido, en la narrativa de la investigación, lo cito, pero tengo duda en cuanto a que si en la parte del libro lo sé, pero en la parte de YouTube, la parte en que quiero citar directo ese pedacito que él Ah, dijo, entiendo. porque en el libro yo pongo página 153, abro Sí, comillas, escribo lo que cito y después al final en la referencia pues pongo la página o dentro también del contenido. Pero cuando yo quiero contrastarlo con esa conferencia que dio en el Foro Económico Mundial, que aparece en la página web oficial del Foro Económico Mundial, yo debo o lo tengo que omitir, coger en el minuto donde la persona, el conferenciante, expresó y citó directamente ese contenido. Tengo que ir directamente, si el video es de 11 minutos, la conferencia es de 15 minutos, en el minuto 13 con 43 segundos. sí. O no, Eh, pregunto, tengo duda, mucha pues, duda en eso, en citar redes sociales. pues mira, aquí pues yo como me enfoqué más bien en lo que es la ficha bibliográfica, sí he obviado completamente lo que serían las citas en el texto. ¿Cómo es que uno hace la cita en el texto? Y claramente, como usted ya lo dijo, mientras más preciso, sobre todo en videos, en audios, uno sea, en una conferencia, en el minuto 3 el doctor X dice ta, 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 o se Ajá, menciona, como usted lo quiera escribir, así mismo lo va a poner en la cita en el texto. Ahora, su ficha bibliográfica no va a ser alterada, va a ser el título que tenga la conferencia en YouTube sí. como y entonces le va a poner YouTube en itálico, seguido por, subido por o publicado por o uploaded by Ujú. Fondo Económico Foro Mundial, ¿verdad? Económico Mundial, sí. Ujú. Y la fecha en que se hizo público esa conferencia, que puede variar de cuando fue en vivo y otra es cuando subió a la página web.
a la página el canal, ¿verdad? El canal El canal de de ellos YouTube. sí que cambia, de hecho cambia. Sí. Ujú. Sí, pero esa precisión de palabras la va a hacer en el escrito. Ok, No se va a alterar la referencia, no. ay, muchas gracias, De disculpe. nada. Profesora, teníamos otra mano levantada de Milagros Ríos. Ujú. Sí, buenos días. Volviendo a social media, Ajá. mi pregunta cae en cuanto a TikTok. Ay, los vi, Dios mío, los vi ahí. Pero ahí cae la misma lógica que YouTube. Ok, Sí, en este caso, el nombre del creador primero, Ujú. ya que siempre va a haber un creador. Sí, Entre paréntesis, wow, déjeme entrar porque no quiero decir algo incorrecto, pero déjame ver si puedo darle clic aquí rapidito. Porque entiendo que lo que iba entre paréntesis, por eso es que lo quiero verificar, es lo que dijo. Aquí está, aquí está. Este es el ejemplo. El que dice video, el creador, si sabes el nombre, pues lo puedes incluir, si no solamente la arroba, y vas a poner lo que puso como descripción de su video. Si incluso viste que pone también los hashtags. ok, Seguido, ¿verdad? Por la red social, el año que fue publicado, ¿verdad? Porque es un poco más difícil en TikTok saber el día y el enlace que se crea de ese video. ok. En el caso, es que puede pasar también como pasa con los stories de Instagram, que a pesar de que el video pues estuvo disponible en el momento en el que se hizo el trabajo, Ujú. tal vez no vuelva a estar disponible. ¿Qué sería en ese caso? Porque creo que se pueden grabar los videos, pero Pues mira, ahí esa es una pregunta que se debería, no tengo respuesta ahora mismo porque estaba verificando, ¿verdad? Las contestaciones que está dando MLA a estas redes sociales y al menos en el caso de Instagram, eh, ellos hacen este, esta contestación, ¿verdad? De que sí se puede borrar, en ese caso ya la red está preparada para borrarse en 24 horas, pero entonces aún así menciona que debes hacerlo parte. You can still cite unsafe stories by providing a description of the image or video. Puedes describir la imagen o video que tú vistes el día que fue posteado y si tienes el chance de haber copiado el enlace, también hazlo parte. Pero ese de TikTok que sí, tú puedes borrar algo. No sé si archivarlo, no sé si es ético, honestamente, grabar lo que tú veas de TikTok. Yo sé que por eso. la gente se pasa subiendo videos que ven TikTok a otras redes sociales o a YouTube, Sí, exacto. pero yo no, ahí te digo, creo que esto es una contestación que no puedo dar ahora mismo y hay que buscar más información de cómo lo están Ah, ok, sí. trabajando. Sí, Ok, sí, porque por lo menos, o sea, yo que pues uso TikTok mucho, al bajar el video normalmente baja con el watermark del usuario, que no sí, sé si eso es cierto porque al final sí te aparece la fuente del canal, por lo menos. Es muy exacto. cierto. Fíjate, eso ahí te digo, no hay una contestación en estos momentos en MLA sobre el tema, pero hace sentido lo que estás diciendo. Exacto. Sí, por eso pregunto, porque la curiosidad mía es esa, como que como se usa mucho Instagram, TikTok, Ujú. pues las personas comúnmente los están añadiendo ahora a sus trabajos y cosas así. Y pues las temáticas que se hablan también son bastante amplias. Que Sí, pues, muchas de, gracias. de nada y déjame ver si consigo
en alguna fuente cómo lo están trabajando y pues se lo hago llegar al SEA. Gracias. De nada. Bueno, pues ahí pues como vieron, cuando le den clic a social media, pues sí le va a aparecer las contestaciones que tienen hasta el momento MLA, pero definitivamente no están contestadas todas. Entonces, ya casi al terminando, ¿verdad? Ya esto pues me estoy repitiendo un poco a los otros incisos, ¿verdad? De los elementos medulares, pero respete las fechas que tiene. Si dice en enero 2013, pues lo va a copiar tal cual, enero 2013. Y como ven, como se promueve la abreviatura, pues January, ¿verdad? Se abrevió. En el caso, ¿verdad? En español, pues sí quise copiarlo completo, pero incluso pudiésemos obviarlo, poner solamente 17 de noviembre de 2014. Ahí pues te digo que esto es no hay hasta que no haya una traducción, pues son casi libertades que uno se está tomando. Ahora, había una pregunta que iba relacionado a lo que son los enlaces permanentes. Como sabemos en la web, puede que algo que usted vio hoy, puede que mañana desaparezca, porque si uno no sigue pagando, ¿verdad? El acceso a esos websites, pues los eliminan muchas veces. Y pues se está intentando que se promueva el uso de enlaces permanentes en las fuentes de investigación. En las bases de datos de pago, sí hay ya implementado lo que es el permalink. Creo que por tiempo sí se los puedo presentar. Sí. Las revistas académicas, muchas van a tener lo que se llama el DOI. Creo que luego, déjeme ver si no, en la próxima no les puse un ejemplo. Pero son una serie de numeritos únicos que aseguran que siempre usted va a tener acceso a ese mismo artículo. Y el handle en los repositorios institucionales, incluyendo, ¿verdad?, el de la Universidad de Puerto Rico, tienen enlaces permanentes a lo que se está subiendo. Si usted recupera una tesis de repositorio institucional de la UPR, sepa que ese enlace permanente usted puede dormir tranquilo o tranquila, ¿verdad? De que va a mantenerse igual porque no va a cambiar. Entonces, aquí pues le quería presentar que usted puede considerar autoarchivar los URL de lo que usted tiene. No sé si conocen esta página que se llama el Internet Archive. Fue muy popular, yo creo que a principios de la pandemia, o mucha gente lo conoció en ese momento. Y ellos, uno de los proyectos que tienen es de archivar la Internet. Es una tarea quizás imposible, pero ahí lo están tratando. Usted puede buscar un website que esté roto en estos momentos, lo pone en esta caja de búsqueda y va a verificar si ese website fue archivado. Vamos a poner el nuevo día, aquí. Aquí lo tenemos. Claramente, como es desde el 99, miren, desde el 96. Vamos a ver cómo se veía en el 2001. Y solamente lo que va a hacer son capturas. O sea que si hay videos, no los vas a poder recuperar. Y den un momentito. Y así se veía en el 2001, el nuevo día. Ahora, si usted está verificando algo que posiblemente lo vayan a eliminar, ellos tienen aquí ya implementado una parte que ustedes pueden autoarchivar. Es donde dice Save Page Now. Ustedes van a poner el enlace. Este no es el caso, ¿verdad? Y le dan Save Page y vas a poder grabarlo. Sí. No, es que no tenía claro si estaba en la misma presentación o había ido al Ay, no internet, se ve. profesora. Ay, No, bendito. lo que Espérese un estamos viendo es momentito. la presentación que dice ubicación. Ay, bendito, pues, un segundo. Ok.
Pues yo les estaba presentando que no sé si conocen el Internet Archive, que ellos tienen un proyecto que se llama Wayback Machine de autoarchivar las páginas en la web. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora se ve, profesora, gracias. Disculpen, es sí. que el Teams. No se preocupe. Entonces le estaba haciendo un ejemplo del Nuevo Día. Ustedes pueden verificar un enlace que esté roto en la web o que esté activo, pero pueden verificar cómo se veía en algún momento de su historia. En este caso, el Nuevo Día, pues, ¿verdad? Ha cambiado radicalmente su página mucho a través de los años, pero si yo quisiera ver cómo se ve en el 2000, puede verificar. Ellos hicieron 2 capturas en octubre del 2000. Ahí parece que ni existía el Nuevo Día, pero me va a llevar a endizonai.com, quizás para algunos se recuerden, y pueden ver cómo se veía esa página para ese periodo. Importante, aquello que eran videos no se van a poder dar reproducción, pero muy probablemente si voy a esta página, a ver, solamente me va a poder ver, dejar ver la portada, pero es muy probable que si voy, como esto es unas noticias, es demasiados links, muy difícil que yo pueda entrar a los enlaces directamente. Pero además de ver cómo se veía o puedes recuperar un enlace que puede estar ahora mismo roto en la internet, usted puede adelantarse y ayudar en el proceso y puede hacer capturas a un website. Esto que dice Save Page Now, te va a poner el enlace que usted quiere autoarchivar y le va a dar clic a Save Page. E importante, es, el Wayback Machine no tiene una lista de todo lo que tiene autoarchivado, por lo que es importante que usted guarde estos enlaces, porque si no, no hay manera que, que la página te ayude a localizarlo. Y de esa manera, lo que surja, ¿verdad? De lo recuperado, ¿verdad? Lo, lo, au- lo autoarchivado por el Wayback Machine, usted puede grabar ese enlace y eso es lo que va a poner directamente en su escrito. Entonces me voy a mover un momentito a la presentación. Ah, bueno, voy a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo también para presentarles que en las bases de datos usted tiene facilidad de conseguir un enlace permanente. Voy a ir un momento aquí a las bases de datos. Vamos a darle a cualquiera, a darle a la primera. Vamos a una de EBSCO para ir más directamente. Estoy recuperando arte público. Ese primer enlace es perfecto. Ahora, aquí está, ¿verdad? Lo que deseo, ¿verdad? Pero tanto en antes de que yo vaya al artículo, las herramientas que aparecen en la mano derecha, el último que aparece es un permalink, ¿verdad? Ustedes le van a dar ahí y van a copiar el enlace permanente a ese artículo o a esa base de datos. ¿Qué pasa con este que está acá arriba? Que es el que usualmente recuperamos y ponemos en nuestras referencias. Esto es un enlace temporero. Cuando yo vaya a mi casa y quisiera entrar y hacer el mismo ejercicio, todos esos numeritos van a cambiar, pero entonces el que está permanente es este. Aparece aquí y si usted está viendo ya directamente el PDF, vuelven a aparecer las mismas herramientas a mano derecha, pero en este caso solamente aparece el icono. Y nuevamente me da la opción de poder sombrear, copiar y pegar en mi recurso lo que es el enlace permanente en una base de datos. Entonces voy a volver a la presentación para ya el final de, la, de lo que les he estado presentando. Ok.
¿Hubo dudas sobre lo del autoarchivo? No veo ninguna mano levantada, profesora, ni tampoco veo ninguna pregunta al respecto en el chat. Ah, pues perfecto. Pues Ujú. no queda más que una pregunta tricky. Quería hacerle esta pregunta abierta de si ustedes consiguen algo en Google Scholar, ¿cómo usted cita un artículo que encuentra en Google Scholar? ¿Alguien tiene de lo que hemos mencionado, eh, cómo se haría? Es una pregunta con truco, por si acaso. Como Google Scholar es una base de datos, o, bueno, o es más bien un website, ¿verdad? Que no aloja nada, sino que te da acceso a lo que está en otras páginas. Realmente Google Scholar Wow. no necesita ningún tipo Yo no lo de, cito, ¿no? no necesita citarse. Yo voy al documento y le pongo el do y acceso al documento, pero no, nunca lo he puesto Eso como mismo, Google Scholar. eso mismo. Y es interesante porque cuando voy a la base de datos del OPR, a veces no está disponible el artículo y voy a Google Scholar y está disponible. ¿Qué cosa? Sí, qué, Mm. qué cosa. Pero es la web. Ujú. Pero sí, esa era una pregunta más bien con un poco de truco, porque como muy bien mencionaron, pues Google Scholar no hizo nada. Lo que hay que darle crédito es a la revista. ¿Y cómo la localizamos? Pues si tiene DOI, pues mejor. Entonces, aquí pues ya cerrando, y aquí pues quizás ya vieron el Prometeo este semestre o quizás todavía no han visitado el edificio, pero ¿cómo citamos obras de arte? Que me parece súper chévere y curioso. Pues un objeto físico que usted experimente de primera mano, o sea, que no aparece en un libro, en un catálogo o en una web, usted va a citar el lugar donde está localizada. En este caso, pues la pintura del Prometeo la hizo el mexicano Rufino Tamayo, pues Tamayo Rufino. El nombre, el título de la obra es bastante simple, ¿verdad? Prometeo, cuando se realizó en el 1957. Ahora, importante, el edificio José M. Lázaro, si pongo solamente esa información, pues no mucha gente fuera del recinto de Río Piedra puede que lo conozcan. Ahora, decir edificio José M. Lázaro, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, definitivamente pues ya cumplimos con dejar saber bien cuál es su ubicación en el mundo. O sea que esa misma idea pues cae que si usted está viendo una obra en el Museo de Arte de Ponce, muy probable que usted no tenga que decir nada más, porque solamente diga Museo de Arte de Ponce y Puerto Rico. No hay que decir la calle ni nada por el estilo, porque en este caso la misma palabra te da la idea, ¿verdad? De omisión, ¿verdad? No es necesario poner toda la información. Recuerden, ¿verdad? Que las versiones escritas, ¿verdad? La versión publicada de este libro, pues las tenemos disponibles en la biblioteca. Aquí les pongo, ¿verdad? Las localizaciones y cómo lo van a recuperar. Y si necesitan una guía rápida, hay tanto guías temáticas de la 8ª edición y de la 9ª edición, que ahí pues van a poder verificar. Y si hay alguna pregunta que quieran, pues este es el momento. Y me ha encantado, ¿verdad? Que toda la conversación que se ha dado en el proceso. Profesora, había una pregunta en el chat que es de Sara Rosario, que Ujú. dice si se puede usar palabras femeninas para todo el texto, con una nota a margen de que esa será la manera en que se redactará. Pues mira, parte de las recomendaciones que dan en el capítulo de lenguaje inclusivo, sí mencionan el uso de todo femenino. Bueno, no lo mencionan porque eso no es del inglés específicamente, pero sí es una manera de cómo usted puede
escribir académicamente y sí puedo hacer la anotación. He visto en libros recientemente publicados que antes de la primera página, ¿verdad? Sí se hacen algunos comentarios de que ciertas palabras se van a utilizar siempre en mayúsculas para reconocer alguna comunidad indígena. Eh, y, y eso sí, entiendo que es algo que puedes hacer y desde las notas que hace, que son muy generales, el manual, me parece que hay la apertura. Sí, sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono para hacerla. Pues si no hay más preguntas, Eso queremos, sería todo. Sí. disculpe, profesora, queremos informarles a los participantes que recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar. Queremos recordarles que una vez la grabación del webinar se encuentre disponible en el canal de YouTube del CEA, se le informará a través del correo electrónico, así que los recomendamos suscribirse al canal de YouTube del Centro de la Excelencia para la Excelencia Académica, el CEA, y lo comparta con sus colegas. También queremos agradecer la participación de todos los presentes que se conectaron en este webinar y en especial a la profesora Isamara Abreu por tan excelente presentación. Bueno, pues muchas gracias y que tengan bonita tarde entonces. Muchas gracias, profesora. Excelente Muchas día para todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes. Buenas tardes.